Mondoñedo es una ciudad episcopal y como tal, desde ella, en algunos momentos de su historia, los obispos mindonienses promocionan el mundo franciscano, sobre todo cuando es franciscano el que está al frente de tal sede. Así, a lo largo del tiempo han ido apareciendo en el panorama mindoniense distintas ramas de lo que es el mundo franciscano. En San Martín de Viloriente, el actual reconocido como monasterio de los Picos, que está actualmente abandonado, pues estaban los terciarios regulares. Ese es el primer momento que podemos entender como propiamente franciscano dentro de lo que es la ciudad de Mondoñedo. Después, en el siglo XVII, nos encontraremos con que llegan allí las monjas concepcionistas, que son bien recibidas, y allí se hará pues, un convento para ellas. Y también en paralelo, estamos a finales del XVII, ya en el siglo XVIII, en la época de un gran obispo, el obispo Muñoz y Salcedo, adquirirán presencia, una presencia, por cierto, excepcional en Galicia, los llamados alcantarinos, es decir, aquellos que siguen la regla de San Pedro de Alcántara. Los alcantarinos tienen ahí, pues, una isla, por decirlo de alguna forma, en el conjunto de lo que es en Galicia. Y, por supuesto, también hay que hablar de la Orden Tercera, que ya también en el siglo XVIII tiene una presencia con un espacio propio, con una capilla propia vinculada precisamente a los alcantarinos, con lo cual se completa de esa manera el complejo y amplio marco franciscano en la ciudad de Mondoñedo.